para que así el día jueves podamos ya entrar con el segundo tema. Como les dije, son bien amplios estos temas de economía. Eh, y bueno, le había pedido a Lili que por favor el día jueves pasemos. Creo que tienen un horario disponible en el último periodo, ¿no? A las 9 de la noche, y que podamos pasar ese día a clases y también el día viernes para compensar la clase de la anterior semana, y también ya avanzar más por el tema de que hemos tenido una semana que estaba en actividad la universidad. Ustedes saben, con el tema de las jornadas y también y otras actividades, ¿no? Que han sido imposibles de que podamos llevar las clases, ¿no? Por temas que ya conocen ustedes, ¿no? Bueno, eh, habíamos visto lo que era la economía política, y vamos a ver un tema que es muy importante en economía, que es el problema económico, ¿no? Y en este problema económico vamos a ver que justamente este problema nace a raíz de justamente de que existe una escasez de recursos para satisfacer las aspiraciones limitadas de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir, no? El problema económico lo hemos visto, lo hemos analizado en un ámbito nacional, ¿no? Y también hemos hecho algunas ejemplificaciones en lo que es el ámbito económico que también se vive en las familias, ¿no? Tenemos diferentes grupos familiares, en los grupos familiares de cada familia, que también existen problemas económicos, ¿no? Por el eficaz uso de los recursos que tienen, pero que tienen escasos recursos para satisfacer las necesidades que tuvieran en un grupo familiar, ¿no? Es igual lo que pasa en el Estado. En el Estado, de igual manera, se encuentran con varias limitaciones, ¿no? Hay un grande problema económico justamente para satisfacer las necesidades, pero ya de una sociedad grande, ¿no? Y hemos visto justamente en el 1 de mayo, cuando nuestro gobierno ha promulgado diferentes leyes, diferentes decretos en el ámbito también laboral inclusive, ¿no? Trata de poder solucionar el problema económico, ¿no? Y han visto el incremento del salario mínimo nacional, ¿no? Porque también a raíz de que existen varias necesidades, también justamente lo que hace el Estado es poder buscar medidas que van a poder sustentar a las personas en cuanto al tema económico, ¿no? Hay varias aspiraciones que tiene la sociedad, varias necesidades, ¿no? Y este problema económico, justamente el Estado va a realizar una catalogación de estas necesidades, aspiraciones, y verificará cuáles van a ser las eh, las más necesitadas, y a las cuales va a tener que atacar, ¿no? Eh, con políticas, ¿no? En el tema económico, ¿no? Este problema económico va a estudiar el problema económico con varias posibilidades de producción, ¿no? Que va a demostrar que es necesario elegir, y que la economía solamente puede crecer si los recursos se utilizan e incrementan eficazmente, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Que los recursos que genera un Estado es a través de los impuestos, ¿no? De los impuestos que pagan todas las personas, ¿no? Y que estos impuestos van destinados justamente a resolver los problemas económicos que puede existir en la sociedad, ¿no? En la realidad, los individuos se dan cuenta de que los recursos con que cuentan para satisfacer sus necesidades no existen en cantidad ilimitada, ¿no? Tenemos un margen, nosotros en nuestro grupo familiar manejamos un determinado presupuesto para poder satisfacer con este presupuesto las necesidades inherentes en nuestro grupo. Pero ustedes saben que
nos encontramos limitados, ¿no? Porque varios quisieran contar con mayores recursos para poder eh, solventar las necesidades que tienen, ¿no? También estas necesidades también puede ser que no existen en cantidad ilimitada, ¿no? Eso podemos decir que es la oferta, y tampoco son suficientes para cubrir sus múltiples necesidades, que es la demanda, que además pueden ser cambiantes y progresivas, ¿no? Y en ahí va a surgir lo que es un déficit de demanda o escasez, ¿no? Ello va a obligar a tomar decisiones sobre esta asignación de recursos que van a ser más convenientes y van a optar por criterios y priorizar que el individuo o la sociedad fije, ¿no? Esta asignación de recursos escasos y de uso alternativo a la satisfacción de necesidades múltiples, jerarquizables y progresivas, lo vamos a denominar problema económico, ¿no? Este problema económico también está el problema de la escasez, ¿no? En el problema de la escasez hay discusiones familiares y también el debate político, ¿no? Que que van a venir a una medida que van a tener opiniones de distintas acerca de lo que es necesario y lo que es superfluo, ¿no? Hay cosas que son necesarias, que son importantes, pero también va a haber cosas que tal vez no sean necesarias para unos y tal vez para otros sí, ¿no? Y se va a dar una absoluta prioridad en lo que puede esperar a lo que es necesario, ¿no? Hay cosas que pueden esperar, ¿no? En nuestro país tenemos temas fundamentales que podemos ver, ¿no? Van a estar ahí como principales, ¿no? Objetivos para plantear políticas, proyectos, lo que es en el sector de educación, salud, ¿no? Trabajo, ¿no? Que es indispensable para la persona, ¿no? Que eso se va a considerar como una prioridad. Y va a haber también otras cosas que no van a ser prioritarios y que van a tener que esperar tal vez un tiempo para que se puedan adoptar otras políticas, ¿no? Así la escasez es un hecho que siempre va a estar presente para la mayor parte de las personas en cualquier sociedad, ¿no? Va a ser rara vez la naturaleza que va a ser generosa con las personas, ¿no? Nunca con las sociedades, como para proveer recursos en la cantidad y calidad suficiente que van a permitir satisfacer todas las necesidades humanas sin tener que recurrir al trabajo humano, ¿no? Ahí va a ser la misma naturaleza que te les va a poder proveer y satisfacer algunas necesidades humanas, ¿no? Por tanto, esta escasez de los medios de producción eh, con relación a los grandes objetivos sociales por lograr, van a constituir en el primer hecho económico central y universal de lo que es la economía, ¿no? Vamos a hacer referencia que a esta escasez puede ser causada por varios factores que se van a clasificar en diferentes categorías, en dos categorías, ¿no? Que puede haber un incremento de demanda y también la disminución o agotamiento de fuentes y recursos, ¿no? Cuando se hace referencia a la escasez de los bienes producibles frente a las múltiples necesidades que ellos tienen, los economistas se van a ver obligados y comprometidos a averiguar cuáles son esos bienes que son escasos, ¿no? O de qué manera se los podría hacer más abundantes a esos bienes que fueran escasos, ¿no? Y vamos a respondernos a esas interrogantes que los bienes que son escasos, ¿no? Debido a que los elementos necesarios para su producción o fabricación son también escasos y se encuentran solo en cantidades limitadas, ¿no? Y podemos agregar también el hecho de los conocimientos que puede tener el hombre acerca de cómo va a emplear estos recursos disponibles aún están
de ser lejos o que va a ser un problema que se va a agravar más todavía, ¿no? Hay que economizar los recursos productivos escasos que va a derivar precisamente su nombre a la economía, ¿no? Estos bienes que van a ser escasos, ¿no? En ahí justamente es lo que va a estudiar, ¿no? La economía va a buscar esas políticas para que estos bienes escasos puedan ser más abundantes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en un caso en el tema impositivo y vemos que las personas no pagan sus impuestos, ustedes han visto y han debido conocer de varios incentivos tributarios que ha dado el Estado para justamente poder hacer una recaudación de dinero, ¿no? Y ha habido perdonazos tributarios, ¿no? En esos perdonazos tributarios en el cual perdonaban, e inclusive si pagaban la deuda hasta un determinado tiempo, podían ser objeto de una reducción de sus multas, sanciones, o inclusive de los intereses de las deudas tributarias que tenían las personas con el fisco, ¿no? Y se van dando así y vienen dando políticas que van a incentivar, ¿no? A que las personas puedan pagar sus impuestos, ¿no? Porque cuando ve uno un perdonazo, y bueno, quiere acogerse a ese perdonazo, ¿no? Y con esa reducción de una multa, porque lo que debía, por ejemplo, ahora, por decirles, debía 500.000 y con ese perdonazo y solamente va a deber unos 200 o 300.000, bueno, esa persona ya analiza y realiza el pago, ¿no? Y van analizando esos temas económicos del Estado, ¿no? A través de esas medidas, ¿no? Cuando en su momento había una nacionalización de los vehículos indocumentados en la gestión 2011, ¿no? Que era la ley 133, ¿no? En ese caso, en este caso, ha habido varias personas que se han acogido a esta regularización de vehículos indocumentados, ¿no? Y en esos años, obviamente, que para que sus vehículos tengan sus documentos, ¿no? Han nacionalizado estos vehículos y han pagado inclusive montos, ¿no? Para la recaudación del Estado, ¿no? Y en ahí ha ido creciendo también la economía de nuestro Estado. Y ven, hay varias políticas que implementa el Estado, no solamente nuestro Estado boliviano. Sabemos que la economía es algo a nivel mundial, internacional, ¿no? En todos los países sin economía no puede funcionar un Estado, ¿no? Y justamente tiene que hacer toda esa evaluación de los problemas que tiene la sociedad, si hay algo en escasez. No podría dejarnos el gobierno, por ejemplo, yo les digo, sin gasolina, ¿no? Si es que hubiera un problema de escasez en la gasolina, imagínense que eso va a generar un conflicto porque a través de ese bien, ¿no? Que la gasolina, ¿no? En ahí, ¿quiénes se van a perjudicar? Se van a perjudicar los que trabajan con, con vehículos, ¿no? Ahí los transportistas, ¿no? No solamente ellos, también otras personas que se movilizan, ¿no? Y todo eso va a llegar a un problema, ¿no? Y por eso es importante justamente eh, que esa evaluación que tiene que realizar cada estado, ¿no? Para que esos bienes que son escasos, ¿cómo podrían hacerse más abundantes? ¿No? Y vemos el tema de la gasolina que es subvencionado, ¿no? Por el Estado, ¿no? Si alguna vez otros han viajado a otros países, van a ver cuánto cuesta en cada país la gasolina. Inclusive sabemos que nuestro estado está regulado, o sea, el precio que te venden por litro de gasolina, ustedes saben que te venden en cualquier surtidor el mismo precio, ¿no ven? No hay que en otros surtidores te venden más caro, no es como en otros países que ahí es la oferta y la demanda, ¿no? En ahí encuentras que en un lugar que cuesta la gasolina, por ejemplo,
$3, ¿no? Estamos viendo en Estados Unidos que ahora ya inclusive ha incrementado el valor de la gasolina, ¿no? Y vas a otro surtidor y vale $4, 3.50 en dólares el galón, ¿no? Y ven que es diferente, ¿no? En ahí, porque en ahí es diferente la oferta y la demanda de cada uno de los que proveen ese bien, ¿no? En nuestro país, como es subvencionado, bueno, tenemos el mismo precio del combustible por litro, ¿no? Pasa usted surtidor al otro surtidor, y van a ver que es el mismo precio. Vas a Oruro, es el mismo precio, ¿la ve? Es el mismo precio. No, no es que lo sube más, porque está regulado y como es subvencionado, inclusive está por lo que suministra el Estado, diferentes surtidores, no pueden vender más de lo que está fijado, que ellos fijan esos precios, regulan, ¿no? Que es para todos por igual, ¿no? Esta necesidad de economizar recursos productivos escasos también hemos dicho que va a derivar de su nombre de la economía. Hay limitaciones de bienestar material justamente por la escasez de recursos, ¿no? Que van a ser de total trascendencia, que inclusive gran parte de los economistas incluyen esta cuestión de escasez en sus definiciones acerca de lo que es la ciencia económica, ¿no? En consecuencia, de acuerdo a este análisis, ¿no? Se puede establecer que el problema de la escasez inevitablemente va a conducir al surgimiento de problemas económicos, ¿no? Cuando hay escasez, va a haber problemas económicos, ¿no? Y aquí estamos hablando de problemas económicos de la sociedad, ¿no? Que justamente va a perjudicar a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, en el tema de la harina han visto, ¿no? En el tema del maíz creo que ahora tenemos ese problema también de la harina. Nosotros sabemos el gran productor de harina. ¿Qué país es? A ver, no sé qué sabe. Rusia. Rusia. Argentina. De nosotros en América, ¿no? Es Argentina, ¿no? En Mira. Argentina, que justamente es el mayor productor, o sea, que nosotros también adquirimos de ahí, ¿no? De Argentina, ¿no? Igual, el Estado subvenciona el tema de la harina a los panificadores, ¿no ve? ¿No? Les dan a otro precio para los panificadores y justamente está subvencionado, ¿no? Porque el tema de la harina, no contamos con una producción grande en nuestro país, ¿no? O sea, por eso también vemos que hay limitaciones, o sea, si tenemos bienes que son escasos, ¿no? Y cómo se pueden hacer abundantes, bueno, justamente tienen que buscar políticas para promover, diremos que vea empresas y producción justamente de lo que es tal vez la harina, ¿no? Pero hacen esa subvención, hace el Estado, pero sabemos que nuestro mayor productor aquí en América va a ser Argentina, ¿no? Así como diferentes países tienen sus propias características donde tienen cosas que son más abundantes para otros, pero en otros países son escasos, ¿no? Por eso también es la necesidad que justamente nosotros, o sea, en un país no puede ser aislado de todos, ¿no? Todos los necesitamos, todos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de textiles, bueno, en ahí estará Perú, ¿no? Sabemos que la mayor parte de textiles que son zapatos y otras cosas de algodón, ¿no? Es Perú, ¿no? Perú que importa a nuestro país, ¿no? Y los importadores traen esa mercancía de esos países justamente para satisfacer las necesidades de los problemas que tengamos en nuestro país, de algunos bienes que son escasos, que no tenemos en abundancia, ¿no? Porque lo que producen en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la cebolla, ¿no? Que no tampoco tenemos en gran producción, ¿no? Lo que poco que tiene Bolivia no va a satisfacer las necesidades de toda la población, ¿no? Y por eso necesitamos siempre esa interrelación con otros países,
Sabemos que la cebolla, sabemos que de Perú es donde traen y es el mayor productor también que ha crecido bastante económicamente en producción, ¿no? Tanto de alimentos, ¿no? Como ser la cebolla, ¿no? En frutas, ¿no? Ustedes ven esas paltas enormes y grandes, ¿no? Que son peruanas, ¿no? Y nosotros tenemos, ¿no? En Sorata, en Coroico, Moyungas, ¿no? Nuestras paltas, pero no tenemos en esa gran producción como lo tiene otros países, ¿no? Diferentes bienes, ¿no? Em, también eh, en consecuencia de ese análisis, ¿no? Del tema del problema de la escasez, ¿no? Se puede establecer que va a haber el surgimiento de problemas económicos, ¿no? Lo cual va a suponer la existencia de dos premisas muy importantes, ¿no? Que va a haber la existencia de múltiples y alternativas necesidades, ¿no? Bueno, varias necesidades que va a tener la sociedad y va a haber la disponibilidad de recursos escasos o limitados, ¿no? Y eso se hace un problema de escasez, ¿no? Un problema económico, ¿no? La ausencia de cualquiera de esas dos premisas o de ambas se va a suponer también la ausencia del problema económico, ¿no? Esto puede darse en el caso de tratar de satisfacer una única necesidad, tal vez con determinados recursos disponibles. En tal caso, el problema va a dejar de ser económico para ser un problema únicamente técnico, ¿no? En el caso en que simplemente se requiere adoptar juicios de valor para asignar estos recursos a una necesidad única, va a ser por el contrario, ¿no? Se va a dar el caso que existe tal vez la suficiente cantidad de recursos como para satisfacer todas necesidades, entonces no va a haber un problema, ¿no? Por tanto, dejaría de ser objeto del estudio de la materia de economía, ¿no? Pero la economía justamente busca, o sea, busca justamente ver estos problemas económicos, ¿no? Y en ahí encontramos este problema de la escasez, ¿no? El problema económico va a ir más allá, ¿no? No del simple aspecto monetario, ¿no? En el caso del tema impositivo, hemos visto, es un tema monetario, ¿no? Porque es un tema de recaudación, ¿no? No solamente al hablar de economía, problema económico, estamos hablando un tema monetario, del simple aspecto monetario, sino que va a abarcar varios aspectos que van a ser a la vivencia de la sociedad, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos la asignación racional de aulas para las distintas carreras que van a conformar las facultades de una universidad, ¿no? En ahí igual, ¿no? Vemos que es un problema, ¿no? Es un problema porque ustedes, bueno, no sé si les han pasado incluso en unidades educativas que no cuentan con suficientes pupitres o no cuentan suficientes aulas para diferentes cursos, ¿no? Y actualmente hay eso, ¿no? Yo he visto inclusive en unidades educativas que pasan clases en el coliseo, en la sede social de la zona, digamos, ¿no? Un curso, ¿no? Justamente porque no hay la asignación o la suficiente infraestructura para el colegio, ¿no? Y en la universidad ocurre lo mismo, ¿no? Va creciendo, ¿no? Los estudiantes, hay más demanda de personas que quieren tener una carrera y obviamente que ha crecido. ¿Y esto por qué? Porque ha sido y es más factible, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Universidad Pública del Alto vemos que hay sedes desconcentradas, ¿no? En diferentes municipios, en Viacha, en Ancoraima, en Caranave, en Achacachi, ¿no ve?
¿Y eso qué permite? Permite a que las personas de esa población, sobre todo, o sea, de ese municipio, puedan optar para estudiar una carrera, ¿no? Y vemos que ha crecido el, el tema de que las personas puedan estudiar una carrera en la universidad, ¿no? Y ya va existiendo esa necesidad, pero no va a haber problemas que no todas van a contar con una asignación de aulas, ¿no? Inclusive falta por la gran demanda que existe, ¿no? No tenemos en todas las sedes una infraestructura propia de la universidad pública, ¿no? Son prestadas, ¿no? Por ejemplo, en Dieche lo que era un colegio, lo que tenía que ser me acuerdo que era la ex alcaldía, tenía que ser un colegio, la actual sede de Dieche, porque antes pasaban en otro bien inmueble, lo que recuerdan y ven, y en ahí, ya, bueno, ha tenido que ceder el municipio justamente porque también estaba beneficiando a la sociedad de ese municipio, ¿no? Ya a estudiantes, a personas que querían hacer una carrera universitaria, ¿no? Y ven que no solamente es un tema monetario, problema económico, ¿no? También puede ser algún tema técnico, o también por mala distribución. Hay carreras, por ejemplo, en nuestra universidad que tienen toda una infraestructura propia, ¿no? Pero cuando su alumnado es menor que al de nosotros, ¿no? Nosotros somos bastantes, una de las carreras más que tiene gran demanda y que tiene bastantes estudiantes, es justamente nuestra carrera, ¿no? Hay bastantes estudiantes. Por ejemplo, las aulas si estuviéramos pasando presencialmente, no ingresarían todos los estudiantes en el aula, ¿no? El año pasado yo tenía más de 200 estudiantes en primer año, más de 200, creo que tenía 240 estudiantes, ¿no? Y bueno, las aulas en que tal vez ustedes han podido conocer cuando han ido a matricularse, ¿no? Han debido ver eh, cuánto es nuestro espacio, ¿no? Cuánto, no son aulas grandes, no son enormes, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, hay pabellones donde pasan clases, ¿no? Enormes pabellones, ¿no? Que lo llaman ahí, pasan clases. Nosotros no tenemos tal vez esa infraestructura, esa asignación racional de las aulas, ¿no? La distribución adecuada del tiempo que una persona puede disponer en un fin de semana para desarrollar sus diferentes actividades también es un problema económico que debe ser resuelto por dicho individuo. No estamos hablando de un problema económico, pero a nivel de una persona, ¿no? En fin, todos esos problemas son económicos, ¿no? En el sentido que van a buscar satisfacer racionalmente las distintas necesidades, los recursos limitados, ¿no? Así, estos problemas económicos van a requerir también la solución, una solución económica, ¿no? Para ello también es imprescindible que se debe efectuar una evaluación y una priorización del conjunto de necesidades que va a pretenderse satisfacer, ¿no? Lo que va a referirse a los problemas económicos que deben tener y tienen todas las sociedades, cada sociedad va a perseguir determinados, eh, va- determinados objetivos específicos y metas de acuerdo a sus propias características, ¿no? Y en ahí va a haber características institucionales, políticas, sociales, ¿no? Culturales, educacionales, ¿no? No siempre el fin último siempre va a ser el mismo, ¿no? Que va a buscar la satisfacción
de las necesidades de la población con recursos escasos, ¿no? No siempre un país va a tener todo, ¿no? Que va a poder satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Tenemos bienes escasos, ¿no? Bienes, recursos escasos, ¿no? Para satisfacer estas necesidades, ¿no? Eh, También puede ver similares, puede haber problemas similares, problemas económicos para resolver, ¿no? Que pueden utilizarse en soluciones en distintas sociedades, ¿no? Pero hacen esa evaluación y apreciación, ¿no? De estos problemas económicos de cada sociedad, ¿no? Y pueden ser por diferentes factores. El problema de la eh, que tiene una sociedad, por ejemplo, en Bolivia, con otra sociedad en Perú, pueden ser similares, ¿no? En el tema, por ejemplo, una necesidad del trabajo, ¿no? Del salario mínimo, ¿no? Puede ser que ambas sociedades tienen, ¿no? Esos problemas económicos, ¿no? Pero esos van a ser resueltos, ¿no? De acuerdo a cada sociedad, de acuerdo a los factores, a su régimen social, a su, a su organización, ¿no? ¿No? Y a su organización política que tuviera ese Estado, ¿no? Dependiendo del modelo económico que tuviera cada país, ¿no? Por ejemplo, en un país capitalista, ¿no? Siempre va a buscar el beneficio del privado, ¿no? De la persona que está invirtiendo, ¿no? En las ganancias y todo aquello, ¿no? En otros países, bueno, serán más que va a buscar la protección y poder satisfacer las necesidades de las personas, ya de grupos ya que son más de la clase media para abajo, ¿no? Y van a buscar diferentes soluciones económicas que pueden ser distintas, pero pueden tener problemas similares, ¿no? También un tema del problema económico también es la elección y el principio del costo de oportunidad, ¿no? Antes de comprender este principio de elección y el costo de oportunidad, es importante analizar previamente dos elementos básicos de la naturaleza de la economía, ¿no? Que van a ser las necesidades y bienes, ¿no? Cuando el hombre, desde la aparición del hombre, se ha venido desarrollando una serie de actividades encaminadas a la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Es claro esto que en las sociedades primitivas eran necesidades, eran muy básicas y elementales, ¿no? Cuando en la antigüedad, ¿no? Solamente veían estas necesidades elementales, que eran temas fisiológicos, que eran la alimentación, la vestimenta y la vivienda, ¿no? Era lo más básico, ¿no? Que en tiempos antiguos el hombre venía desarrollando esas necesidades básicas y elementales, ¿no? Tener tres de esas necesidades solamente se limitaban a esas tres, ¿no? Como vemos, ahí no había educación, no pensaban en educación, en salud, ¿no? Era alimentarse, vestirse y tener un lugar donde vivir, ¿no? Pero en el mundo actual, ¿no? Se han ido desarrollando estas necesidades y se han ido multiplicando en estas necesidades y van creciendo las necesidades con el transcurso del tiempo, ¿no? Van aumentando porque va evolucionando nuestra sociedad. En un determinado momento, por ejemplo, nos hablo, por ejemplo, unos 20 años, tal vez 25 años, ¿no? Cuando ya nos hemos ido informatizando, la tecnología y todo aquello, ¿no?
ha habido ya necesidades, ¿no? Antes, los trabajos, ¿cómo realizaban los estudiantes? Era a papel, ¿no? Era escrito, se iba a las bibliotecas, ¿no? Bueno, los que tienen edad, ¿no? Y los que eh, eh, ya son personas que ya tienen sus familias y todos aquellos, se recordarán cómo era, ¿no? Hacer un trabajo práctico, ¿no? Ibas a la biblioteca, yo iba a la biblioteca, ¿no? En ese momento todavía recién estaba apareciendo lo que era el internet, ¿no? Y todo aquello. Para hacer un trabajo tenías que ir a la biblioteca y en la biblioteca transcribir ese trabajo, ¿no ves? Era de esa manera, ¿no? Pero va evolucionando. Y a medida que va evolucionando, ya se van multiplicando necesidades. Cuando ya ha aparecido el Internet, ya inclusive, ¿no? Tú veías que tu compañerito presentaba impreso, ¿no? Porque tenía su equipo de computación, tenía su impresora, ya se visto una necesidad, así como el Internet, ¿no? El Internet ya es un servicio básico, ¿no? ¿No? Es un servicio básico que ahora más que nunca, ¿no? Que ahora que ya estamos pasando clases en línea, sobre todo por el tema de la pandemia, se ha visto esta necesidad, ¿no? De contar con Internet. Si antes no lo tomabas en cuenta, porque antes otras, inclusive, no, ni WhatsApp, no teníamos redes sociales, no teníamos tal vez el celular. ¿Se acuerdan los celulares de antes, no? El Nokia, que eran unos grandes, ¿no? En ahí no había para ver Internet, ¿no? Solamente era para recibir llamadas, contestar y recibir mensajes de texto, ¿no? Ya incluso, ¿no? Les digo eso. Pero ahora ya una necesidad de que puedan contar ustedes con un equipo de computación, ¿no? Justamente por esta necesidad de las clases virtuales, contar con una impresora, ¿no? Inclusive aunque hubiéramos pasado en clase presencial para que presenten sus trabajos, bueno, esa necesidad de contar con esos bienes, ¿no? Esa necesidad de bienes para contar y satisfacer las demandas que tuviera, ¿no? Y se ha ido multiplicando, ya necesito una computadora, necesito una impresora, necesito una tablet, ¿no? Para pasar mis clases, ¿no? Hasta para nuestros hijos, ¿no? Imagínense en los que tienen dos, tres hijos y han pasado las clases virtuales y todos pasaban en la mañana. En ahí ya se han venido otras necesidades, ¿no? Las necesidades que tenían para, para esa familia, para poder adquirir algún celular, alguna tablet, ¿no? O comprar un equipo de computación para que puedan pasar clases sus hijos, ¿no? Porque pasaban en el mismo horario y solo contaban tal vez con un dispositivo para poder pasar las clases, ¿no? Y en ahí ya la necesidad de tener internet, ya de tener wifi en su casa, ¿no? Varias necesidades, ¿no? Y vemos cómo ha ido evolucionando. Lo que ahora actualmente necesitamos, en tiempos antiguos, eran otras necesidades que requerían. Y va, va, va aumentando y multiplicándose estas necesidades y creciendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Y ese límite es. Pero, ¿qué es una necesidad? ¿Qué podríamos decir que es una necesidad? ¿No? Indudablemente existen muchas definiciones acerca de lo que significa esa categoría, ¿no? Algunas tienen más contenido filosófico que económico, ¿no? Puede ser que esta necesidad que tuviera la persona, ¿no? Eh, para otros no es necesario, pero para otros sí, ¿no? Vamos a ver una definición de lo que es la necesidad, ¿no? Y vamos a decir que necesidad es fundamentalmente un sentimiento
de falta, de insuficiencia o de carencia de algo, ¿no? Es una reacción psíquica que va a provocar en el sujeto cualquier ruptura del equilibrio entre las fuerzas internas de su organismo y los del medio cósmico que le rodea. En estos términos, la necesidad es un estado afectivo debido a una ruptura del equilibrio psicofisiológico que constituye el bienestar, ¿no? Se va a considerar entonces a esta satisfacción de la necesidad como la desaparición de ese estado afectivo o el restablecimiento del equilibrio que es bienestar, ¿sí? No tenemos bienestar porque tenemos necesidades, ¿no? Tenemos una insuficiencia, una carencia de algo, algo que nos falta, que nos va a lograr aguantar en ¿no? En nuestra, tal vez en nuestro grupo familiar, ¿no? Y en la sociedad ocurre lo mismo. Hay necesidades que va a tener la sociedad porque va a carecer, va a ser insuficiente algo. Cuando ha habido el tema del COVID, ha habido una necesidad de qué? ¿De qué ha habido una necesidad cuando hemos atravesado el COVID? A ver, De la vacuna, doctora. ya, eso es una necesidad. Otra necesidad La necesidad económica. Las para mascarillas, primeramente, doctora. las mascarillas, necesidad económica. Ya, otra necesidad, En El salud, gas, doctora. el gas, licenciada, ¿cómo? el gas para cocinar. Ya, no, en la necesidad Perdón, del licenciada, Medicamentos, el oxígeno también. Oxígeno. oxígeno, muy bien, ¿no ve? Y otros aspectos, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, Los medicamentos. bien, los medicamentos, ¿no? Espacio en los hospitales. Muy bien. ¿De alguien está seguro su micrófono? Licenciada, más hospitales. Más hospitales, ¿no? Ausencia de oxígeno. Licenciada, ¿puedo ¿Sí? hablar? Sí. Paulina. Sí, Paulina. evidentemente licenciada, ha habido escasez económica. Como dicen los compañeros, no había espacio en los hospitales. Incluso cuando uno entraba internado, o sea, lo dejaban ahí, aunque sea asegurado por el mejor seguro. Después de la recuperación los dejaban ahí aislados, pero demostraban otras cosas, ¿no? Esa escasez, y aparte ha habido la escasez de lo que es poner los servicios de internet, más que todo en ese momento, era muy requerido en las casas, ya que estábamos en la cuarentena, licenciada, y también el factor económico de proveernos de cosas, de alimentos, más que todo, porque no podíamos salir, estábamos en cuarentena. Gracias, licenciada. Sí, hemos tenido también necesidad justamente de los bienes de consumo, ¿no? En ahí han visto que no teníamos todo, ¿no? Hasta inclusive los costos eran altos porque no llegaba esos bienes que necesitábamos, no había en nuestras zonas o inclusive en nuestros departamentos, ¿no? Porque no podían transitar, ¿no? Inclusive de las importaciones, estaba cerrada nuestras fronteras y a raíz de eso también ha habido el receso este económico. problema económico, ¿no ves? Ha habido esa situación, esa necesidad, hemos tenido necesidades como sociedad, ¿no? Con el COVID, varias necesidades, no solamente en nuestro país, en diferentes países, ¿no? A nivel mundial, el tema de los medicamentos, de la vacuna, de hospitales, hemos visto en las noticias, ¿no? Como en otros países también estaban, ¿no? Y inclusive dicen, y no solamente había, como dicen, no solamente es un tema monetario, el problema económico, ¿no? También han visto
que son otros factores. O sea, podrías tener todo el dinero, pero si no había hospitales, no había oxígeno, no habían los medios, tú no podías, ¿no? Tal vez recuperarte del COVID, ¿no? Inclusive ustedes han visto, han muerto empresarios contando con los medios económicos suficientes que ellos podían pagar de igual manera, ¿no? Eso ha sido raíz porque no teníamos la vacuna o medicamentos que puedan tal vez protegernos de este virus, ¿no? Y vemos que esas necesidades, esa insuficiencia, la carencia de algo, tenemos en todas las sociedades, ¿no? Y ven que es en determinados momentos y en diferentes situaciones, ¿no? A nosotros nos ha habido esa necesidad en el COVID por diferentes situaciones, ¿no? Ustedes mismos me han enumerado qué necesidades hemos tenido, ¿no? Y creo que esas necesidades han sido eh, eh, para varios teníamos la misma necesidad, ¿no? De la misma necesidad, ¿no? Licenciada, ¿Sí? aparte ¿Paulina? de las necesidades que había, sí, licenciada, le comento, es que también lo que es las ataúdes, se habían elevado los precios. Licenciada, no sabe cómo, yo tuve un familiar, incluso ya habían hecho de cajas. Había una escasez terrible de ataúdes, licenciada, porque habían N muertos de varias personas, muchas amistades han debido morir y muchos han debido pasar tal vez estos casos. Y evidentemente esta parte de los que hacen ataúdes han elevado los precios hasta por los cielos, y los hospitales tenías que depositar $10,000 como garantía en centros, y, o sea, no te atendían, licenciadas. Por el caso que también yo pasé, Hospital del Norte es Hospital del Muerte, licenciada. Son hospitales que no han hecho nada, he tenido que traer por todos lados y ha sido una escasez terrible esa parte de los hospitales, y los ataúdes han hecho elevar los precios hasta por los cielos, dicen. Sí, no, y ha habido, así como dice Paulina, ha habido diferentes necesidades, porque también esa necesidad ha habido porque no estaban importando, tal vez, ¿no? Y también los que se dedican a hacer esos ataúdes, la mayoría que son importados, ¿no? No estaban haciendo esa producción o por las limitaciones, porque no podía ingresar nada a nuestro país, ¿no? Y vemos, ¿no? Que esas necesidades pueden ser ordenadas en base a una jerarquización, ¿no? Que usualmente va a otorgar la persona, ¿no? Va a permitir clasificar a las necesidades según niveles cada vez más altos, ¿no? Va a realizar justamente esta jerarquización de necesidades, ¿no? Y el Estado también hace eso, ¿no? Hace una jerarquía de las necesidades que tiene la sociedad. Hay algunas necesidades superiores, ¿no? Otras son tal vez no, que no son tan relevantes, pero si hay necesidad, ¿no? Son inferiores, ¿no? Y justamente va a haber esa jerarquización de estas necesidades, ¿no? En la elección y el principio del costo de oportunidad, ¿no? Se va a definir el marco también de la microeconomía con el coste, ¿no? Lo que va a ser imaginario ficticio, que se va a llegar a priorizar otra inversión con mayor prioridad o urgencia, ¿no? En ahí ver, elegir, ¿no? Justamente cuál necesidad va a ser prioritario o urgente, ¿no? También va a utilizar una magnitud para calcular y predecir los costos de lo que va a ser esa inversión, ¿no? En el costo de oportunidad, como una definición formal, viene siendo el conjunto de recursos que se dejan de percibir cuando no se decide por una alternativa que puede ser mejor o peor, ¿no? Siempre contando con recursos limitados. Siempre los recursos son limitados en todos los países, ¿no? No se puede satisfacer esta necesidad, esta insuficiencia o carencia de algo a toda la sociedad. Este es un concepto que ha sido elaborado por Friedrich Bohm,
en su teoría de la economía social, donde define este término como aquello a lo que se renuncia basado en una decisión económica, ¿no? En ahí tiene que saber el Estado y eso analiza, ¿no? Dónde va a invertir, dónde va a realizar, ¿no? Este recurso, ¿no? Y tiene que buscar siempre la elección mejor y buscando esta costo de oportunidad, ¿no? Asimismo, para la elección del costo de oportunidad es importante analizar elementos básicos de la naturaleza de la economía, ¿no? Hemos visto que hay necesidades, ¿no? Hay necesidades fisiológicas, de protección, sociales, del yo y autorrealización, ¿no? En necesidades, ¿no? Porque lo que va a buscar esta elección y el principio del costo de oportunidad es ver primero lo que son las necesidades y bienes, ¿no? Las necesidades fisiológicas solo no puede, el hombre no puede vivir solo de pan, ¿no? ¿No? También hay otras resto de necesidades, ¿no? Que justamente el hombre, la persona va a necesitar, ¿no? No solamente de pan, ¿no? También van a estar de otros, ¿no? De agua, ¿no? Van a haber un resto de necesidades, ¿no? Y justamente esta es una necesidad biológica porque el hombre no puede estar con su estómago vacío, ¿no? Cuando estas necesidades fisiológicas son satisfechas razonablemente va a empezar a que la conducta del hombre, las otras necesidades van a venir a ser superiores. O sea, ¿no? Primero es una necesidad fisiológica. Cuando tú satisfaces esa necesidad, las otras necesidades que tenías detrás de ellas ya van a venir a ser superiores, porque ya has cumplido una necesidad fisiológica de la persona, ¿no? Hay otra necesidad de protección, ¿no? Todas las personas necesitamos protección contra el peligro y las amenazas, ¿no? Sentir una necesidad de seguridad, ¿no? Una conducta que va a provocar, ¿no? Es una incertidumbre en su bienestar o le cause discriminación de alguna naturaleza, es un motivador poderoso de las necesidades de protección en cualquier situación en la que se encuentre la persona, ¿no? Y en ahí hay necesidades ya colectivas de protección, ¿no? En estas necesidades de protección justamente van a venir que no exista una discriminación, ¿no? Ustedes saben que el Estado, para esas necesidades de protección, tenemos bastante normativa nacional respecto a la protección de qué? De las personas con capacidades diferenciadas, a las personas que son adultos mayores, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes, ahora que ustedes ya han visto y escuchan el tema bastante de lo que es el feminicidio, ¿no? Y buscan tener esa seguridad a esos peligros, a esas amenazas, ¿no? Y van a buscar esa necesidad de protección, ¿no? Y el Estado, no solamente nuestro Estado boliviano, sino los diferentes países tienen, ¿no? Su propia normativa justamente que va a dar protección a estos sectores de la sociedad, ¿no? Aquí en el caso de las mujeres, ¿no? Que sufren violencia, ¿no? Inclusive que llegan al feminicidio, ¿no? Que atentan contra su vida, a la discriminación de tal vez de una persona con capacidades diferenciadas, también el Estado protege a ese sector, ¿no? Otorgándoles inclusive también otros beneficios al adulto mayor, ¿no? Que son sectores de la sociedad vulnerables en nuestra sociedad, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso es una necesidad de protección. Hay necesidades también sociales,
¿no? Estas necesidades sociales, cuando ya estén satisfechas las necesidades fisiológicas del hombre, ¿no? Y este no tiene ya temores respecto a las amenazas, ¿no? O sea, al tema de seguridad, ¿no? Sus necesidades sociales van a constituir motivadores en su conducta, ¿no? En ahí, por ejemplo, vamos a tener en estas necesidades sociales las necesidades de asociación, de ser aceptado, de dar y recibir, amistad, afecto y amor, ¿no? Son necesidades sociales que va a tener la persona, ¿no? Después vamos a encontrar las necesidades del yo, ¿no? Que van a ser de dos clases, ¿no? Aquellas vinculadas con la autoestima, que va a ser el conocimiento, competencia, independencia, ¿no? Eh, que vamos a tener como una de las clases de la necesidad del yo, y otras que van a estar vinculadas con la propia reputación, estatus, reconocimiento, respetos, ¿no? Estas necesidades rara vez se pueden satisfacer completamente, ¿no? Va a haber otra necesidad que va a ser la necesidad de autorrealización, ¿no? Que va a tratar de desarrollar el potencial propio de la persona, ¿no? Resulta claro que las condiciones que te brinda la vida moderna, ¿no? Hay pocas también oportunidades para satisfacer estas necesidades, ¿no? Esta insatisfacción que generalmente se obtiene de las necesidades inferiores hace que los individuos van a desviar sus energías hacia la lucha para la satisfacción de dichas necesidades, ¿no? En esmero de la autorrealización, ¿no? Hay un autor también que justamente señala sobre los atributos generales que van a poseer estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, Francisco de Zamora nos establece que estas necesidades también tienen que tener atributos, ¿no? O sea, por ejemplo, para satisfacer una necesidad que tiene alguien, ¿no? No solamente se va a buscar satisfacer sin que estos tengan calidad, ¿no? Cantidad, ¿no? Siempre van a buscar que sea de calidad, ¿no? Que esa necesidad no solamente lo puedan hacer, satisfacer sin evaluar que realmente va a tener una calidad, ¿no? Y justamente este autor, Francisco Zamora, señala estos atributos que van a poseer estas necesidades, ¿no? La calidad, ¿no? Y en la calidad vamos a ver que son un conjunto de peculiaridades que individualizan a una necesidad y hacen que sea distinta de todos los demás, ¿no? Va a haber cantidad. En cantidad es una expresión cuantitativa del desequilibrio que va a provocar la existencia de una necesidad, ¿no? La misma que puede medirse por medio de la cantidad de satisfacción de la necesidad o por el tiempo de uso del satisfactor, ¿no? Por ejemplo, tenemos más o menos hambres según la magnitud de nuestro apetito, ¿no? Usamos una cantidad más o menos pequeña o grande de alimentos, ¿no? Veremos en esa necesidad que tuvieran fisiológica, ¿no? Intensidad, también un atributo de la necesidad, fuerza con que se siente la necesidad independientemente de la calidad y cantidad, ¿no? Para satisfacer esta insuficiencia o carencia que siente el individuo, es necesario que éste disponga de ciertos objetos materiales o inmateriales con los que se puede lograr un desequilibrio, ¿no? A estos
objetos los vamos a llamar satisfactores y los mismos que pueden ser los bienes o servicios, ¿no? O sea, tenemos una necesidad, pero ¿cómo vamos a satisfacer esta necesidad? A través de estos bienes y servicios, ¿no? Bien, ahí vamos a tener justamente que satisfacer, ¿no? ¿Y qué vamos a entender por bienes? ¿No? Que van a ser objetos materiales o inmateriales que por sus características tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas, ¿no? Ahí hablamos de objetos materiales o inmateriales, ¿no? Algunos de los bienes son proporcionados directamente por la naturaleza, sin que sea necesaria la actividad humana alguna para su obtención, ¿no? Estos son denominados bienes libres, ¿no? Y esos que nos brinda la naturaleza, ¿cuáles son? Como el agua de los ríos, ¿no? Es un bien que necesitamos, ¿no? El agua, el aire, ¿no? Y otros, ¿no? Que en ahí no existe una intervención humana, ¿no? Sino que es la propia naturaleza que nos brinda estos bienes, ¿no? Otros, en cambio, otros bienes van a requerir de una gran actividad humana para su consecución, debido a su escasez, ¿no? Esos son denominados bienes económicos y por tanto son objeto de estudio de la economía. Estos bienes económicos y se van a realizar actos económicos en el afán de su obtención de estos bienes, ¿no? Tenemos también que existen condiciones para que un objeto sea considerado como un bien, ¿no? Estas son que existan necesidades de determinadas características que requieran ser satisfechas, que el objeto tenga cualidades que le hagan adecuada para satisfacer las necesidades, que las cualidades sean conocidas y que sea posible disponer de ese objeto. Esas cualidades de bienes que lo hacen aptos para satisfacer las necesidades, ¿no? Pueden ser reales, referidas a sus características naturales o supuestas cuando el individuo le atribuye cualidades que no poseen estos bienes, ¿no? Y de acuerdo a esta función que tiene los bienes, pueden clasificarse en presatisfacientes, satisfacientes, duraderos y no duraderos, ¿no? ¿Qué vamos a entender por bienes presatisfacientes, ¿no? Que son aquellos que no satisfacen necesidades finales, sino que van a servir para producir otros bienes, ¿no? Esos son los insumos, materias primas, materias auxiliares y otros, ¿no ven? Estos también se los va a denominar bienes indirectos o intermediarios, ¿no? Son los insumos. Estos no satisfacen la necesidad final, pero sí es un insumo para que después pueda satisfacer la necesidad final, pero a través de un proceso que va a llevar, ¿no? Como una materia prima, la madera, ¿no? En ahí, eso no, teniendo un árbol no te va a satisfacer tu necesidad final, ¿no? Lo que necesitas, eso es una materia prima, ¿no? Tú vas a buscar satisfacer esa necesidad final, tal vez digamos, que te lo puedan fabricar una cama, ¿no? Pero ahí ya viene tu necesidad final, que necesitas de esa materia prima. Ahí hablamos de bienes presatisfacientes, ¿no? En bienes satisfacientes son todos aquellos que satisfacen necesidades finales, alimentos, vestidos, ¿no? Por ejemplo, los vestidos, necesitamos materias primas para hacer un vestido, ¿no?
pero en las satisfacciones ya está ahí, ya es lo que van a satisfacer estas necesidades finales, ¿no? También se los va a denominar estos bienes satisfacientes como bienes de consumo final, bienes directos o productos acabados. Estos ya bienes satisfacientes satisfacen la necesidad final que tenía la persona, ¿no? Tomando en cuenta también su duración, los bienes son clasificados en duraderos y no duraderos, ¿no? Los duraderos son aquellos cuyo consumo se lo efectúa a largo plazo, ¿no? Un bien, una cama, ¿no? En ahí es un bien que es para largo plazo, ¿no? No es que cada mes vas a cambiar, ¿no? De cama o de un mueble, ¿no? Es una necesidad de ese bien que has tenido, que lo vas a tener por un largo plazo, ¿no? Hay bienes que van a ser no duraderos, ¿no? Esos no duraderos también son denominados perecederos, ¿no? Son aquellos que se deben consumir en corto plazo o inmediatamente, ¿no? Como los alimentos, ¿no? Los alimentos son perecederos, ¿no? En esa necesidad fisiológica de que recibir alimentos, tienes un bien, ¿no? Un alimento debes de consumir, ¿no? Y no es duradero ese bien, ¿no? En fin, hay muchas formas y otras maneras de clasificar a los bienes de las que les he mencionado en función a diversos aspectos o a determinadas características, ¿no? Para nuestro propósito, nuestra materia, informa predominante, vamos a hablar más de los bienes que van a satisfacer necesidades finales y de aquellos cuyo consumo se realiza más o menos inmediatamente, ¿no? Aparte de los bienes, los hombres también recurren a otro tipo de satisfactores de necesidad denominados servicios, ¿no? O sea, no solamente hay bienes, también necesitamos servicios. Bien, ahí ya vamos a ver los servicios que requiere la sociedad, ¿ya? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá por el tema de la hora. El día jueves, por favor, nos conectamos en el último periodo, creo que tienen su libre, ¿no? A las 9 de la noche les voy a mandar el link, Lili, y para que ya podamos concluir este tema. Como les decía, son largos estos temas de economía. Un tema es como fuera 4 temas que ya hubiéramos avanzado, ¿no? Y ya vamos a concluir. Y con seguridad el jueves terminamos y el tema, y el día viernes ya entramos en el siguiente tema, ¿ya? Hasta el día jueves, por favor. Hasta el día jueves, doctor. El día jueves. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta luego, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos.